Se aprobó el ETF de Bitcoin. Para mí, trade simple. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá les habla Manuel Roberto Couso nuevamente en Inversor Global Trading para hablar del tema del momento y sobre todo vamos a hacer un video que les sirva, que les sea funcional. Bien, no vamos a conversar y hacer un análisis superficial como están haciendo en las redes sociales, sino que vamos a hacer un video funcional para que ustedes conozcan qué es lo que va a pasar con el Bitcoin a partir de ahora. Bien, así que quédense conmigo hasta el final. Antes de comenzar, les recuerdo como siempre que le den me gusta al video y que también lo compartan y se suscriban para no perderse el contenido que vamos a ir subiendo los próximos días y semanas. Pero comencemos con el video. Bueno, vamos a hablar de Bitcoin, ¿sí? Vamos a hablar de Bitcoin y vamos a hablar de los ETF. Primero y principal, ¿qué es un ETF? Porque todos decimos, se aprobó un ETF de Bitcoin, se aprobó un ETF de no sé qué cosa. Bueno, ¿qué es un ETF? Un ETF es un instrumento, ¿sí? Como lo puede ser un fondo de inversión que está regulado dentro del mercado. Es decir, que las instituciones como los bancos, los fondos de pensiones, es decir, los inversores institucionales van a poder invertir en Bitcoin regulado, con garantías y dentro del mercado tradicional, que es lo que no permitía que los grandes capitales, o lo que se denomina en la jerga institutional money, inviertan Bitcoin. ¿Sí? Hasta ahora los inversores de Bitcoin eran algunas empresas, pero principalmente pequeños tenedores como podríamos ser vos y yo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que bancos y las principales instituciones del mundo que por sus estatutos tienen solamente permitido invertir en mercados regulados, no lo podían hacer. Ahora que el Bitcoin es un instrumento dentro del mercado regulado, se abre el universo para que un montón de instituciones puedan invertir en Bitcoin. ¿Sí? Con lo cual, Bitcoin con esta aprobación pasa a ser un instrumento que le puede llegar a interesar a un banco, que le puede llegar a interesar a inversores institucionales. ¿Cómo repercute esto? Básicamente que el volumen de operaciones de Bitcoin se va a multiplicar. ¿Cuánto se puede multiplicar? Aproximadamente por 100. ¿Sí? Es decir, 100 veces el dinero que hoy se mueve en Bitcoin se mueve en el mercado institucional en un instrumento común, un ETF como puede ser el oro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a cambiar el Bitcoin? En primer lugar, vas a poder tener mayor volumen de operaciones. Eso lo que hace es quitarle volatilidad al mercado. ¿Sí? Le quita volatilidad. Aumenta volumen, le quita volatilidad, con lo cual le quita riesgo. ¿Sí? Le quita riesgo. Vamos a las pantallas para que ustedes puedan ver cómo esto puede llegar a verse plasmado en la realidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Obviamente el gráfico de Bitcoin, ¿no? Estamos hablando de Bitcoin, vamos a ver el gráfico de Bitcoin. Nosotros podemos ver desde que Bitcoin comienza a cotizar, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ponerlo logarítmico, así lo podemos ver con mayor precisión. Desde que Bitcoin comienza a cotizar, vemos una volatilidad enorme. Hemos visto al Bitcoin cerca de $1 y hoy lo vemos en 47.000 y lo hemos visto en 67.000. Es decir, la volatilidad, fíjense, las caídas en Bitcoin son de aproximadamente, si nosotros medimos, cuando el Bitcoin cae, fíjense, 87%, 82%, 80%, ¿sí? Esto no es común en Bitcoin, ¿bien? No es frecuente en un activo que cotiza en el mercado regulado. Es decir, el oro no baja 90%, Apple no baja 90%, los activos regulados, donde está el institutional money, no bajan. ¿Por qué no bajan? Porque el dinero institucional no sale y entra de posiciones abruptamente como puede pasar con una criptomoneda el día de hoy. Hoy una empresa compra 100 millones de dólares de Bitcoin y por ahí mañana vende de 40. Y eso genera una turbulencia y una volatilidad enorme. Cuando el mercado regulado ingresa un instrumento, eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque un fondo de inversión tiene que invertir conforme sus estatutos, ¿sí? Y sus estatutos no le permiten, una vez que compra un instrumento, venderlo al día siguiente. Por ejemplo, los fondos de inversión tienen como reglamento generalmente que para deshacerse de una posición tiene que demorar 6 meses. Entonces, si demora 6 meses y hay un montón de dinero institucional en Bitcoin, las caídas van a ser mucho más suaves y mucho más aletargadas.
no vas a tener caídas abruptas en el precio de Bitcoin. Así como no vas a tener caídas abruptas, probablemente tampoco tengas subas abruptas, ¿sí? Preparémonos para un Bitcoin estable, preparémonos para un Bitcoin con movimientos mucho más parecidos a los movimientos de un mercado tradicional, de un mercado regulado. Entonces, a priori, lo que yo puedo esperar en Bitcoin es justamente eso, ¿sí? Que no veamos movimientos abruptos como, por ejemplo, caídas del 90%, como les mostraba recién, o subas del 10.748%, ¿sí? Vamos a empezar a ver movimientos más estables, vamos a ver menos volatilidad, pero la parte interesante de esto es que el Bitcoin comienza a ser un instrumento de menor riesgo, ¿sí? Comienza a ser un instrumento de menor riesgo. No vamos a tener la misma volatilidad, por ende no vamos a tener el mismo riesgo. Y de corto plazo, vamos a ver las velas diarias. ¿Qué es lo que podemos esperar en Bitcoin? Bueno, venimos de una suba bastante importante, desde los $14.000 a los 47.000. Y por supuesto el mercado, como siempre mencionamos, tiende a anticiparse, ¿sí? Se viene conversando y hablando en los principales foros y en los principales portales de noticias como Bloomberg y Reuters que el Bitcoin va a ser un instrumento que iba a estar regulado, el ETF y la aprobación, y el mercado de alguna manera ya venía digiriendo esa noticia, por eso tuvimos una suba desde diciembre del 22, ahora en un año, del 210% en dólares, ¿sí? Por supuesto, subió. Pero lo que vemos es que no se desacopla del mercado tradicional. Fíjense, 2023 de suba y 2022 de caída, ¿sí? Tal como lo hizo el S&P 500 y tal como lo hizo el Nasdaq y el Dow Jones. Con lo cual, no vemos un desacople todavía del Bitcoin y menos va a suceder ahora que está regulado el instrumento, ¿sí? Menos vas a tener una situación como esa ahora que tenés el ETF, ¿sí? Lo tenés regulado bajo la misma órbita de instrumentos financieros. Con lo cual, vemos un Bitcoin proyectamos un Bitcoin con menor volatilidad, proyectamos un Bitcoin por ende con menor riesgo, proyectamos un Bitcoin todavía más acoplado con los mercados tradicionales, con lo cual lo que yo creo que vamos a ver ahora probablemente sea algo más de subida, porque estoy proyectando lo mismo que nosotros vemos en el mercado norteamericano, que veas un pelito más de subida y después vas a tener seguramente una corrección de todo el proceso de suba que tuviste este último año, ¿sí? Y luego seguirá la suerte del mercado tradicional y del mercado como el S&P 500, ¿sí? El Bitcoin no se logró desacoplar hasta ahora, no creo que lo logre ahora tampoco, ya que es un mercado regulado. Proyecciones, señores y señoras, del Bitcoin, estas son. Bien, es importante, redondeando ya el video, que sigan muy de cerca porque comienza, ¿sí?, el Bitcoin a posicionarse como un activo que van a tener los principales fondos. ¿Y qué es lo que puede arrastrar esto? Por eso me parece lo más interesante, además de Bitcoin, es pensar las altcoins, ¿sí? Pensar las altcoins. Hay un montón de criptomonedas, ¿sí? Y no es solamente Bitcoin lo importante, pero Bitcoin es la que ingresa al mundo de los regulados. ¿Qué va a pasar con las otras? Bueno, hay que estar muy atentos porque la volatilidad del riesgo sí va a continuar, si las betas de riesgo elevadas van a continuar en los demás instrumentos, ¿sí? Hay 14.000 criptomonedas, 14.000 tokens. Hay que identificar valor en otras criptomonedas que pueden en el futuro llegarse a regular por el mercado, ¿sí? Porque Bitcoin es simplemente una, o hay muchas, Luna, que pasó en su momento lo que pasó, Ethereum. Entonces hay que identificar valor porque todavía tenés un mercado complicado, pero creo que también hay proyección interesante en los demás tokens. Señores y señoras, esto ha sido todo. ¿Qué es lo que les voy a revisar en este momento? Varias cosas. Primero, que el jueves 25 tenemos un vivo especial, ¿sí?, en el canal sobre trading, ¿sí? Y también recuerden que aquí en la descripción pueden sumarse a la membresía trading, que está genuinamente muy interesante, donde compartimos información como esta, pero con mucho más detalle y un montón de cosas más. Así que si quieren ver de qué se trata, vayan ahí. Luego, algo que les quiero contestar, que siempre me lo preguntan, es el broker que utilizo, el broker con el que estoy más familiarizado, que es Libertex. Si tienen el link acá en la descripción también para visitar, si así lo desean. Y por supuesto, dejen sus comentarios, ¿sí?
para ver qué opinan, para sus dudas sobre este video, porque entiendo que esto genera un montón de preguntas, está bueno que podamos contestarlas, y también de qué les gustaría que hablemos en los próximos videos. Recuerden seguir a Inversor Global TV, donde hablamos del largo plazo y el mercado en términos más generales, y a Inversor Global Trading si quieren saber mucho más sobre trading. Acá Inversor Global, acá Manu Couso, y nos vemos en nuestras próximas entregas. Chau, chau.